Hola, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al siguiente episodio del podcast NeuroQuick. Esta vez nos tardamos un poquito más porque como buenas neurodivergentes estuvimos enredados en muchas cosas. Yané y una invitada que tenemos por aquí estuvieron haciendo otros proyectos que también les vamos a platicar. Pero bueno, justo algo que nos hizo atrasarnos un poquito fue que por primera vez queríamos traer a una invitada aquí al podcast, que ahorita se va a presentar y nos va a platicar, porque aparte llegó con nosotros para platicarnos de un tema que yo creo que a todos y a todas nos atraviesan y que al menos a Yané y a mí se nos hizo muy interesante. Pero en realidad, Yané fue quien conoció a Migleti, que es quien nos acompaña el día de hoy. Entonces, Yané, ¿nos quieres contar un poquito sobre cómo fue que se conocieron, por qué te latió invitarla al podcast y ya luego que Milete nos cuente un poquito sobre ello? Claro, pues bueno, la verdad es que la forma en la que nos conocimos fue un poco random. O sea, bueno, no random, porque sigo haciendo, varios ya saben de los que escuchan el podcast que hago reuniones todos los miércoles o tratamos de hacer reuniones todos los miércoles para conocer gente neurodivergente adulta en la Ciudad de México, ¿no? En específico. Entonces, en una ocasión, pues le cayó Migleti con su amiga que se llama Love. También saludos a Love si está escuchando esto. Y pues no sé, o sea, como que hicimos muy TDA friendly todo, entonces hicimos mucho clic y empezamos a cotorrear y salió tanto los proyectos que hemos hecho aparte como la idea de, de invitarla acá al podcast. De hecho, el tema como tal fue propuesto por Migleti porque ella piensa que es algo que yo también coincido, que vale la pena que todo el mundo conozca, porque personalmente para mí es un tema que desconozco por completo, entonces se me hace muy interesante. Sí, creo que algo que también nos empieza a pasar, sobre todo yo lo veo, digo, con Yané y con Migli que han estado como haciendo más activaciones, o sea, más el podcast como en físico, reuniones y tal. Creo que es muy evidente que aunque compartimos muchas cosas, también hay experiencias muy individuales que se nos hacen muy interesantes y que decimos, híjole, es que esto vale la pena platicarlo. Porque, bueno, ya para qué se las hacemos de emoción. Migleti, ¿te quieres presentar con nosotros y contarnos cuál fue la historia que querías traer al podcast? Y ya de ahí te vamos a empezar a hacer un poquito de preguntas, pero para que también empecemos a hablar sobre el tema. Va, perfecto. Pues yo soy Mikleti y hago activismo desde hace algunos años, activismo neurodivergente y feminista sobre todo, pero trato como de tener un poco de equilibrio porque también me he topado con mucha banda neurodivergente que, o sea, trato de que no sea como de tal separatista, pero pues ya yo conocí a Janet antes de que ella me conociera al parecer, porque ¿Cómo? hablamos una vez es que estábamos en un grupo, o sea, yo, junto con una amiga, organizamos el año pasado y contingentes neurodivergentes para la marcha del 8M. Entonces, pues se creó un grupo y a partir de ahí, o sea, como que esos grupos de las marchas del 8M se quedan activos todo el año. Qué bien. Entonces, sí, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo a veces soy un poco no tan activa en los grupos, pero me he dado cuenta que sirve muchísimo de soporte para otras personas y entre otras chicas neurodivergentes. Entonces, pues ahí una vez estaban platicando como de temas de trabajo, o sea, específicamente como de si decir en tu trabajo si tienes a la neurodivergencia o no, si, o sea, estos temas un poco más específicos. Y Janet empezó a hablar como de su experiencia en su área en la que se desenvuelve y empezó a dar consejos como muy, que a mí se me hicieron como muy importantes. Y entonces le llamé justo como para pedirle otros consejos igual de trabajo y como que desde ahí ya después yo supe que ella organizaba las reuniones de los miércoles. Y entonces justo, o sea, fue ya como que cuando la historia que ella contó, pero creo que sí, o sea, yo tenía ese recuerdo un poco más como de la Super Janet aconsejando a niñas neurodivergentes en el grupo. Ya no Es me ahí un acordaba, poco. pero es cierto. No, pues yo no sabía, me acabo de enterar. Te Pero a ver, olvidé. sí, no, pero está muy cool, o sea, porque es un poco lo que siempre hemos dicho aquí, de que algo que ayuda mucho, no importa desde dónde nos atraviese la neurodivergencia, es el sentido de comunidad, ¿no? O sea, y de compartir experiencias y tal. Digo, entiendo que te ha tocado también hacerlo ya desde una perspectiva a lo mejor más feminista, que también hace muchísima falta, o sea, como que ya luego el estar combinando estos ejes, pues también resultan espacios como muy específicos, pero con información que de otra Claro. forma a lo mejor no se platica, ¿no? Y entiendo, porque ahí fue, o sea, bueno, voy a meter mi parte de la historia. A mí Sí. Yane un día me dijo, wow, conocí a una chica que tiene una historia que siento que tenemos que compartir. Y yo dije, a ver, porque Yane, o sea, cuando Yane dice algo,
a lo general es porque es muy interesante. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es? Y por ahí nos empezó a contar, digo, Migleti, tienes mil cosas que contar, pero la primera que se nos hizo muy interesante fue de la experiencia que tuviste alguna vez internándote en un, ¿cuál sería la mejor forma de decirlo? ¿Es como un centro psiquiátrico o Pues cuál no, sería la o forma sea, correcta? yo creo que es hospital psiquiátrico. O Hospital sea, psiquiátrico. sí, porque totalmente es una institución hospital, ¿sabes? O sea, de hecho, en una de las áreas en las que yo estuve, la parte es como cuidados intensivos, o sea, podría, de hecho se llama cuidados especializados en psiquiatría. Y el chiste es que, pues ahí, por ejemplo, sí te tienen, es como cuidados intensivos y es totalmente, pues camas de hospital, de estas que se acomodan con, o sea, que se reclinan, que se hacen, todo el tiempo, pues están, los que están al pendiente de ti son enfermeros, o sea, todo el personal que está dentro de ese lugar, pues es hospital, este personal de hospital. O sea, son médicos, son enfermeros, enfermeras, hieros, o sea, de hecho, hay situaciones en las que no puedes como desplazarte de un lado a otro del hospital, entonces pues va un camillero por ti, etcétera. Entonces sí, Súper. totalmente. Ok, claro, claro, entra más como dentro de este concepto de hospital psiquiátrico. Y cuando lo escuchamos, o sea, creo que es importante Ajá. aclarar que fueron varias razones por las cuales tanto Migletti como nosotras dijimos, creo que vale la pena hablar de eso. Y creo que, y el primer punto lo traías tú, Migletti, lo recuerdo muy claro, que es sobre este estigma que se ha creado incluso solo al Ujú. platicar de esto, ¿no? Que pareciera que decimos hospital psiquiátrico y a veces el referente es como esta película que vimos. Hay cosas a lo mejor que tal Claro. vez no están tan bien entendidas y que partir de eso nos dijo como, a ver, hay que hacer esta conciencia de cuál es la experiencia real, platicarlo a alguien que lo ha vivido y entiendo que eso también te impulsó mucho a querer venir al día de hoy. Sí, claro, o sea, me parece que es como justo desde el punto de decir, es que pues sí, estuve internado en un hospital psiquiátrico, así como pues puedes estar internado en un hospital, no sé, especializado en respiración o en cáncer o, ¿sabes por qué? Porque pues al final es una situación que te está ya llevando a pues como a un punto de enfermedad, por así decirlo, o sea, es un punto en donde tu vida ya se está viendo pues afectada, estás bajando incluso tu productividad. O sea, como si un día estás enfermo del estómago o te da una apendicitis, no se me acaba de dar apendicitis, y pues tuve que ir al doctor y tuve que parar mis actividades y tuve que hacer como toda esta situación y no hay como un tabú fuera de eso. O sea, es como, pues sí, es que me operaron. Pero sí hay un tabú acerca de decir, es que estuve internado en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Pues porque tenemos, o sea, yo creo que la cultura pop como tal nos ha dado como un referente súper, súper grande que es o de miedo o de que de verdad es un lugar donde te van a torturar, en donde te van a tener como súper, obviamente sí te tienen súper controlado, pero no al punto de, por ejemplo, de medicarte para que tú no puedas, o sea, como se ve en las películas, ¿no? O sea, como para que tú pierdas todo, o sea, que estés como medicado y acostado todo el día, o que estés, o sea, creo que tenemos como estas ideas de que así debe de ser un hospital psiquiátrico y hay muy poco, pues en la cultura en general, que retrate una realidad de estas situaciones. O sea, no, Y, no y creo que, perdóname, no creo que como en todos los casos que estás en un hospital sea todo color de rosa o les vaya bien a todas las personas o todas tengan la misma experiencia, eso estoy segura, pero pues creo que eso mismo te puede pasar. Pues hay gente que le han atendido increíble en el Seguro Social, hay mucha gente que tiene historias de terror, hay gente que en hospitales increíbles le han hecho, ¿sabes? Como un mal procedimiento. O sea, creo que es parte de la experiencia, pero sí tenemos mucho esta idea de que va a ser una experiencia fea, una experiencia horrible de miedo, de que van a abusar de alguna manera de mí, o sea, no a lo mejor físicamente, pero sí que el doctor que tiene más poder me va a sobremedicar o que, o sea, creo que hay muchos miedos alrededor de pues, la cultura pop y además, pues que nosotros como neurodivergentes de por sí ya tenemos como esta situación en donde la gente suele rechazarnos, en donde la gente suele decirnos, ay, es que no aguantas nada, es que estás loco, es que esto, o sea, todos creo que en algún momento hemos escuchado al menos es que estás loco. Y eso también siento que, pues sí, claro, o sea, pues si estás loco y vas al hospital psiquiátrico, se confirma.
¿no? O Sí, o sea, sea, creo que le diste al clavo en un ejemplo comparativo que creo que hace mucho sentido. Desde el punto de vista, hablar de cualquier hospital, o sea, ya sea médico, psiquiátrico, da igual, como que ya sabemos de antemano que la experiencia a lo mejor no va a ser algo que nadie va a elegir, ¿no? O sea, por lo general vamos porque hay un problema que queremos resolver. Pero sí creo que no hay una mirada fea cuando hablas de un hospital médico. O sea, pareciera que cuando es una urgencia médica o un tema físico o tal, bueno, se entiende, es normal. Pero cuando hablamos de un tema ya mental, como que se acentúa este prejuicio que ya existe, como si no fuera igual de importante cuidar la salud mental. Y que ahí creo que Yané y yo es donde también coincidimos mucho de, a ver, en nuestro caso no hemos estado internadas en un hospital psiquiátrico, pero tampoco nos es tan ajeno. O sea, al final también sabemos que el parte de algunas personas de vivirnos como neurodivergentes y de no enterarnos a tiempo, pues conlleva otras comorbilidades como es la depresión o algunos trastornos con los que sí convivimos y quizás luego lo pensamos y decimos, bueno, es que chance y hasta eso me pudo haber hecho un paro en algún punto, solo no lo tenía yo concientizado como una opción. ¿Tú qué piensas de esto, Yane? Justo, yo creo que hasta antes de tener la conversación con Mileti, yo no había pensado nunca, por ejemplo, que era una opción en la que podía ir, ¿no? O sea, como que yo sí tenía mucho este estigma de que solo los esquizofrénicos van al hospital psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo. O sea, sí me considero como muy ignorante en el tema. Ahora menos, gracias a Migleti, pero justo por eso creo que es súper interesante tener esta conversación. Totalmente. y creo que eso es como muy importante, o sea, el hecho de que también tenemos esta idea de que para que tú llegues al hospital psiquiátrico tiene que ser un punto de no retorno, ¿sabes? O sea, un intento, sí puedo, no sé si puedo decir la palabra suicidio, pero bueno, puede ser como un intento de suicidio o un brote psicótico o sea, una situación en donde ya se salió de control. O sea, en donde ya no hay forma, o sea, como que no hay otra forma más que el hospital psiquiátrico de tratarte, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto también muy importante en el que podemos ver el hospital psiquiátrico como una prevención y no como una consecuencia. O sea, eso es otra de las situaciones, o sea, que fue en parte algo de lo que a mí me llevó al hospital psiquiátrico, o sea, yo llegó un punto en donde dije, ya no puedo con mi inestabilidad emocional, o sea, como que fue una época en donde había pasado por muchas situaciones, o sea, se me juntó una tras otra, y yo decía, ya no hay, o sea, ya no hay opción, o sea, ya, o sea, nadie, como que llega un punto en donde yo ese pensamiento tenía y dije, o sea, todo el mundo va a estar mejor sin mí que conmigo. O sea, era un punto ya como cognitivamente en donde yo ya no veía más que lo que yo tenía aquí enfrente, que era lo que yo quería ver. Entonces, afortunadamente tenía como esta red que era pues mi psiquiatra, mi psicóloga, mis amigos y justo pues mi psiquiatra fue el que lo sugirió, se lo dije a mi psicóloga y me dijo, sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo, que me dijeron, ¿por qué no buscas internarte? O sea, antes de que llegues a este punto de no retorno en donde el hospital sea una consecuencia, o sea, ¿por qué no buscas como ir a que te atiendan? Y la verdad es que es algo que se me ha recalcado mucho en el hospital. O sea, incluso he hablado a lo mejor fuera de crisis cuando voy yo a terapia, en donde les digo como es que sentí tal crisis o es que pienso esto o es que tengo tal pensamiento intrusivo. Y algo que a mí se me quedó muy, muy grabado y que me han dicho de diferente manera varios de los doctores es que yo intento, o sea, me dicen, tú llega al hospital. O sea, aquí siempre va a haber alguien que te va a poder ayudar, que va a estar dispuesto a ayudarte, que va a estar contigo, que va, o sea, pero solo tienes que llegar. O sea, es como, y sí, o sea, llegó un punto en donde yo no, o sea, donde yo, uno de mis lugares más seguros era el hospital, aunque yo no fuera a estar internada, pero como que todo el apoyo que también hay alrededor de terapia, de grupo, de que puedes ir tú en, o sea, incluso no tienes que ir en crisis. O sea, hay servicios como en donde no tienes que ir con una cita, pero pues igual que en cualquier otro hospital, o sea, puedes ir tú y decir, oye, me estoy sintiendo mal, pero tal vez no es una urgencia y te atienden. Y Entonces, ahí, creo que, ajá, sí, bueno, perdón, o sea, escuchándote pensaba, es que me parece muy interesante cómo cuando te escucho es muy lógico, o sea, como que yo lo escucho y digo, claro, es que lo único que tienes que hacer es ir,
pero sé y Ujú, entiendo que el dar como ese primer paso suele ser lo más difícil, ¿no? O sea, como ujú. quitarte Claro. toda esa conciencia que tienes de decir, no, a ver, si lo necesito, si voy. ¿Cómo fue en tu caso? Porque, o sea, nos platicabas un poquito, como que incluso cuando ya dijiste, ok, voy a ver qué, fue un proceso, ¿no? Como de medio ver y Claro. medio tantear. ¿Cómo fue eso para ti? Pues mira, o sea, para empezar, yo creo que, y esto fue de lo que, pues, yo creo que la primera idea que me surgió es como, para empezar, no hay información de cómo es estar internado en un hospital psiquiátrico, qué pasa cuando te internas, cuál es el proceso, porque también es como un proceso para internarte. O sea, pues es como, ¿sabes? Como entrar en pues en un signo de interrogación enorme, porque es como de, ok, ya sé que me voy a internar, ya sé que me tengo que internar, ya sé que me quiero internar, pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cómo es que va a ser el tratamiento. O sea, yo me puse a preguntarle a cuánta persona conocía, así de, oye, tú has estado, bueno, o sea, que podía ser como, no tal vez no a todos, pero sí de, oye, tú has estado, tú conoces a alguien, tú sabes, por ejemplo, una excuñada, su novio hizo su residencia en el Fray Bernardino, ¿no? Entonces fue una de las primeras personas que yo dije, tengo que preguntarle a ella, ¿no? Oye, ¿cómo es? Y más o menos, también yo tenía, por ejemplo, esta idea de que era como un anexo, por ejemplo, ¿no? De que, pues un lugar hasta cierto punto violento, si no físicamente, emocionalmente, o sea, de alguna manera, o sea, como que toda esta interrogación acerca de cómo, o sea, ¿qué me espera? ¿No? ¿Entro? Y luego, ¿cómo entro? O sea, creo que esa fue una de las, o sea, de las primeras situaciones, porque, pues, por ejemplo, yo estuve hospitalizada en el Fray Bernardino. Sé que hay otros hospitales, por ejemplo, el Seguro Social, en donde también tienen internamiento, pero pues bueno, en mi experiencia yo no tenía Seguro Social, y eso creo que también es un punto como clave pues a platicar, porque también creo que uno de los temas es, bueno, ¿cuánto me va a costar? O sea, yo tengo como esta idea de que los hospitales psiquiátricos son carísimos, ¿no? Entonces, pues justo fue como de, bueno, yo no tenía seguro social en ese momento y pues evidentemente tampoco tenía dinero para internarme en una clínica particular, que las que Ya ver, conozco pues son muy caras. y quiero hacer un paréntesis ahí. Digo, para quienes nos estén escuchando, este episodio va a estar dividido en dos, un poco también para que sepan. Ahorita es un poco como para conocer el contexto y tal, pero en el siguiente vamos a hacer una dinámica muy buena como para entender la experiencia real. Pero antes de llegar a eso, yo te preguntaría así como súper breve, Okay. porque creo que esto es algo que yo al menos sí me hubiera preguntado, como, a ver, es que esto yo no lo puedo pagar. Así muy conciso en tu experiencia, como que el dinero es un impedimento real o no. Pues es que no, pero sí. O sea, yo te puedo hablar de mi experiencia, de mi caso. Yo sé que yo tengo el privilegio de contar con, a lo mejor yo no, pero familiares que me hubieran apoyado en esa situación y que si yo hubiera necesitado, a lo mejor no una clínica carísima, o sea, porque sé que tipo Oceánica y así tienen tratamientos psiquiátricos, pero supongo que es muy caro, o sea, por lo que he sabido del lugar, ¿no? Pero a lo mejor sí para otro tipo de clínica, pero también ahí como que yo decía, pero es que siento que si me voy a una clínica pequeña o así, también corro más riesgo de que parezca un anexo. O sea, de que no esté regulado, de que, o sea, de que haya como... Y yo no digo que todos los anexos sean malos, seguro hay unos buenos, Claro. pero pues también tengo o sea, como esta idea yo de que es un lugar en donde o sea, como que usan un poco el abuso emocional para controlarte y que no cedas como ante las adicciones. Digo, yo también en el Fray Bernardino, por ejemplo, hay un piso especializado para adicciones y considero que, por ejemplo, o sea, yo lo recomendaría más que pues una clínica que no está regulada, por así decirlo, y que no tiene como personal médico como tal. Pero, pues también entiendo que hay personas que esa es su realidad, esa es su opción y eso es a lo que tienen acceso y también es como, o sea, digo, yo en ese momento tuve como la fortuna de, o sea, de conocer a dos personas que habían estado en el Fray, que me dieron ya esa información y de incluso de saber yo qué tenía que hacer. O sea, yo ya había ido al Fray a consulta de urgencias, pero ambulatoria. Ya se me había ofrecido en alguna opción el tema del internamiento porque llegué en una crisis. Entonces, pues yo tenía un poco de contexto, pero, o sea, vamos, si yo me hubiera puesto a buscar eso en internet, no hubiera sabido. O sea, creo que ese es uno de los... Ajá.
que creo que vale la pena reconocerte como lo valiente, ¿no? O sea, como justo estás en este punto en el que estás de que, güey, no sabes qué hacer con tu vida y aparte te pones a investigar todo y aparte decides internarte. Creo que o sea, es algo que se tiene que reconocer que pues, no cualquiera tiene el valor de hacerlo. Sí, como mirarlo de Pues frente, estoy muy de acuerdo. Y aparte es cierto, o sea, cuando antes de grabar el episodio platicamos un poquito porque nos era interesante conocer a Miglietti en primera persona antes de compartir la historia y esto. Y yo terminando esa llamada me acuerdo que me metí a googlear todo lo que me había platicado. Y es que es imposible encontrar algo concreto. Y no me puedo ni imaginar que, o sea, yo lo hice desde la curiosidad, desde el haber llegado a esta información, creo que es bueno saberlo y tal. No me puedo imaginar que es estar en crisis, querer buscar ese tipo de ayuda y que de verdad ahí ya ni Google te funciona, ¿no? O sea, es como no hay literales de ujú. referencias de que ya sabías, medio arriesgarte y decir, bueno, con lo que tengo me lanzo y veo qué pasa. En tu caso entiendo que fue una buena experiencia y qué gusto escuchar eso, pero pues el previo sí, o sea, totalmente de acuerdo con Yana. E incluso, o sea, por ejemplo, ya teniendo información y ya estando en el hospital, o sea, porque también hay que, pues mencionar, por ejemplo, que cuando tú vas en una crisis, pues en donde corre riesgo tu integridad, te mandan como a ciertos lugares específicos en donde no, o sea, es mucho más difícil hacerte daño, te tienen como un poco más controlado, etcétera. Entonces, en esas áreas de, o sea, por ejemplo, en el área que yo estuve solamente hay 18 camas. Entonces, o sea, de todas las personas que pueden entrar, solo pueden entrar 18 personas al mismo tiempo, ¿sabes? Y no es de, o sea, yo estuve 23 días y estuve 14 en esa área. Hay chavos que están 3 días, hay gente que está 6 meses, o sea, no es de que tú digas, ah, sí, pues, no sé, cada 3 días se libera al menos una cama, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo fui en fin de semana, yo no sabía, que creo que eso también, o sea, es cosas que no sabes en ningún lado, que pues es importante, sería importante incluso conocerlo, porque, por ejemplo, yo fui en crisis en fin de semana y en fin de semana no hay altas porque hay menos personal en el hospital. Entonces, o sea, yo me tuve que esperar hasta el lunes, o sea, yo fui desde el viernes y me tuve que esperar hasta el lunes a que hubiera un alta o que mínimo cambiaran a alguien a piso y pudiera yo entrar como a esa área. Entonces, mientras estuve como deambulando un poco entre hospitales, también hay muchos hospitales en donde no contestan el teléfono, o sea, es la verdad, yo pienso que incluso para las personas que ya estamos decididas a ir, o sea, yo estoy a punto de decir, ya no quiero ir, o sea, porque es muy pesado el sentir que en ningún lugar te pueden ayudar, o sea, de Y que en vas a un esos hospital, momentos específicamente, ¿no? Que el cuestionamiento es mucho exacto. más amplio a muchas cosas. Sí, o sea, Sí, y sí, ellos te sí, sí. dicen como, te voy a dar la referencia a este otro hospital para que vayas y te atiendan ahorita. Y vas y te dicen en nuestro hospital, te voy a dar referencia para otro hospital porque aquí tampoco hay lugar. Entonces, o sea, Cansado. sí, exacto, o sea, es muy cansado en ese aspecto o sea, sí estoy recibiendo la ayuda, pero no la estoy recibiendo como tal. O sea, sí se ve, y yo veía a los doctores que, o sea, genuinamente era como de, es que no sé qué más hacer. O sea, Sí, porque como tal no te vez con puedo toda la tener intención de aquí. ayudar, Ah, contra no hay camas, no ah. hay espacio, no hay, o sea, Sí, les sobrepasa, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, se, tengo, se pueden poner contigo y a platicar contigo y estar ahí un rato contigo y todo, o sea, sí, y la crisis que está exacerbada a lo mejor en ese momento se disminuye, pero cuando ya es un pensamiento recurrente y cuando ya es una situación que ya lo tienes en tu cabeza, pues sí necesitas darle un tratamiento de, o sea, de días sí, mínimo. se vuelve una cuestión muy de suerte, ¿no? O sea, porque a ver, tienes esa contención en ese momento, pero regresas a tu casa con tus pensamientos y se vuelve igual de difícil. O sea, sí, Ujú. sí, sí puedo imaginarlo. Y ahí, a ver, esto no sé si lo sabemos, ¿no? Pero me entra esta duda como de, pues, ¿cómo deciden quién entra y quién no, no? O sea, porque si estamos hablando que hay un espacio limitado y hay diferentes personas en crisis, o sea, ¿en qué momento haces como una variante y dices, bueno, esta persona lo necesita más que la otra? Eso está un poco extraño, ¿no? ¿Cómo te tocó ver algo de eso? Pues, creo que un poco de lo que no tanto así, pero, por ejemplo, cuando yo llegué a urgencias el último día, ya cuando ya me recibieron al hospital, yo ya estaba muy cansada. Entonces, básicamente lo que o sea, lo que hacen ahí son entrevistas, o sea, entrevistas, porque, pues, es la única manera en la que pueden ver realmente el estado en el que te encuentras, ¿no? Justo. Y yo ya había pasado por varias entrevistas y entonces me hicieron como esta pregunta de, ¿te quieres hacer daño en este momento? O sea, como ahorita, en ese momento. Y yo dije, bueno, pues en este momento, en este, no, ¿no? Y
me fui a sentar, me fui a esperar, empezaron a pasar otras personas y entré en crisis de nuevo. Y entonces fue como ahora sí, ya estoy desesperada, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, o sea, porque incluso digo, todos los neurodivergentes sabemos que se vuelve un malestar incluso físico. O sea, es como ya no aguanto ni la ropa, ya no aguanto nada y entré en crisis. Entonces, pues ya cuando estaba en el hospital, los primeros días yo me sentía como muy culpable de no haberme podido controlar, por así decirlo. Pues en ese momento yo decía, ya me faltaba nada para entrar o sea, entré en una crisis un poco fuerte. La psiquiatra con la que me estaba atendiendo me dijo, es que es muy difícil en el área pues de psiquiatría darte, o sea, sí, o sea, llevar un triage, porque al final, como te pasó a ti, o sea, una persona que llega estable o que llega un poco más tranquila, etcétera, puede tener un desajuste o puede sentirse mal en un segundo. O De un sea, segundo a otro. Pero nada más ahí como exacto. para que no sepa, triage es como este concepto de cuando llegas a urgencias y hay como una persona que analiza tu caso y te dice si es atención inmediata, si puedes esperar mañana, si puedes tomar algo. O sea, como que en lo médico entiendo que es así y es ese referente, ¿no? Como que hacer esto en la parte mental, híjole, o sea, pues ok, puedes hacer entrevistas, pero, o sea, sí siento que es más difícil, como tú bien dices, a lo mejor en este momento no te quieres hacer daño, pero el minuto siguiente sí vas a querer. O sea, no es algo como tan fácil de controlar en ese sentido, ¿no? Exacto. Y también sobre todo que, o sea, creo que las personas, o incluso, o sea, ni siquiera otra persona, tú mismo llevas tus crisis de manera diferente. O sea, yo creo que a veces tú puedes decir, o sea, a veces se te sale y no puedes dejar de llorar, o hay otras en donde no puedes hablar, o hay otras en donde te quieres lastimar. O sea, yo creo que también, pues hay personas que llegan con una crisis muy fuerte y están llorando mucho y están como haciéndolo muy físico, y hay otras que a lo mejor no, y su crisis puede ser igual de fuerte, o sea, no, pues ahora sí que no controlamos cómo vamos a reaccionar en esos momentos. Y sí, o sea, yo no considero tampoco que sea culpa de los médicos, porque al final, pues, o sea, o sea, tú tienes como un estándar, ¿no? Por así decirlo, pero justo no vas a saber en qué momento, pues, alguien se va a sentir mal. Totalmente. Y ahí, a ver, un poco porque eso es lo interesante de este tipo de experiencias que Jane y yo también lo platicábamos, que de nuevo, esto es un pequeño spoiler también para el siguiente episodio, porque justo vamos a hacer ese contraste. Entiendo yo que parte de lo más retador es justo eso, como el proceso, investigar, saber qué te espera, que te ingresen, o sea, como que eso es de lo que nos has platicado, digo, híjola, quien sea que vaya a hacer esto, hay que ser muy conscientes de que tal vez no va a ser lo más amigable. Pero ¿qué pasa después? O sea, como tal vez sin profundizar tanto, ya después de que pasas todo eso, ¿cómo describirías que fue la experiencia? ¿En qué te ayudó? ¿Te arrepientes? Cuéntanos un poquito del después. Pues mira, o sea, yo entré, o sea, en el momento, porque aparte entré en crisis, entonces hubo como contención física. Entonces yo dije, no puede ser, mis peores miedos se están haciendo realidad, ¿no? O sea, Claro, porque, porque lo hay, ¿no? O sea, incluso no son agresivos, no son violentos para nada, pero pero sí llega un bueno, punto en donde si tú te estás haciendo daño es como, pues te voy a agarrar, ¿no? O sea, Pues claro. Y ajá, abrumarte, ¿no? También. O sea, de por sí ya estás toda tú así tensa por todos lados y muchísima, pues, mucha estimulación, tanto sensorial como mental, más aparte te ujú. están sometiendo de cierta forma para que no te lastimes, me imagino que debe ser muy fuerte. Sí, o sea, muchísimo, totalmente siento que, pues sí, fue muy, pues como en ese aspecto retador, porque yo dije, o sea, en ese momento yo ya era como, ya me voy, quiero salir corriendo de aquí. Pues, o sea, y justo fue como de, bueno, ¿en qué me metí? O sea, ¿en qué estoy? ¿Qué me espera después de esto? Pero la verdad es que desde que yo, o sea, desde que se me bajó la crisis y yo regresé al consultorio y el doctor me dijo como, ¿te quieres internar? Esto, o sea, más o menos, o sea, porque yo le dije, ¿cuánto es el tratamiento? O sea, ¿cuántos días voy a estar aquí? Porque aparte, pues obviamente entras sin celular, obviamente entras sin saber que puedes llamar a tu casa, sin saber que a lo mejor, o sea, que puedes recibir visitas, entras como con una idea de, o sea, no tengo ni idea de nada, ¿no? Pero fuera de eso, uno, creo que el desconecte del mundo y el poder centrarte, o sea, y es terapia 24/7, o sea, tú en cualquier momento en el que quieras hablar con alguien, vas a tener a alguien con quien hablar, ¿sabes? O sea, y si no es el médico, es el enfermero, es tu compañero de cama, es, o sea, alguien. Y pues estás ahí, o sea, yo me acuerdo que tuvimos muchas pláticas entre compañeros de cuarto
pues, o sea, es que ni para morir nos, o sea, ni para morir nos servimos, ¿no? Y estamos aquí. Que a ver, Pero eso es un esas, humor muy negro, o sea, que quiero solo sí, aclarar eso, como que a lo mejor alguien fuera de esto dirá que es una de esas bromas, pero a ver, cuando estás porque, ahí ya y tener ese chiste de gente que se ríe de lo mismo que tú y esa empatía, pues siento que sí se vuelve muy valioso, ¿no? Al menos ya no te estás riendo de esto sola en tu cuarto, ¿ves? Hay gente que te Sí, entiende. ajá, y yo justo estaba leyendo que era, o sea, como este humor negro interno, ayuda mucho como a resignificar lo que está Justo, pasando. sí, justo. justo. O sea, era, o sea, no sé, hasta el, es que formas un lazo muy cañón, o sea, ¿sabes? Estás en un momento, o sea, yo creo que ha sido el momento más vulnerable de mi vida, con personas que están en un momento igual de vulnerable que el tuyo Justo, y justo. que duermes a su lado todos los días, comes todos los días con ellos, o sea, no hay nada que hacer más que estar con tus compañeros de cuarto, ¿sabes? O sea, sí, obviamente hay terapia y obviamente, pero cuando estás como en un área restringida, la que yo estuve al principio, no puedes ni salir de esa área. O sea, sí, en piso hay visitas al jardín y hay como otro tipo de experiencias, pero en esa área que fue como la primera y es la que tiene más contención, o sea, ahí no hay mucho que hacer. Entonces, pues, ¿qué haces? Platicas, platicas y platicas y escribes y dibujas y, o sea, empiezas como a reconectarte contigo mismo y es un lugar en donde no tienes celular, en donde puedes hablar con tus, o sea, sí te dejan hacer llamadas, pero es como de una llamada de 5 minutos porque todos tienen que hablar. O sea, empiezas como aparte de que, pues, o sea, los médicos pues están ahí y te entrevistan varias veces al día y tienes entrevistas con diferentes médicos y todos ven como desde diferente perspectiva tu historia y te hacen que descubras ciertas cosas que decías, wow, no tenía ni idea, no lo había pensado. Entonces, pues me parece que, o sea, fue algo que totalmente cambió mi vida, totalmente cambió la manera en que me veía y me aceptaba yo a mí misma. Y, o sea, sí, no solamente siento que haya salvado, ¿sabes? O sea, porque obviamente salvó mi vida en ese momento en el que pues yo necesitaba pues, que me agarraran para yo no seguir haciéndome daño, pero sino que me dejó otras enseñanzas, me dejó otras conexiones que yo dije, wow, o sea, esto es lo que, o sea, quiero conectar desde este punto con otras personas y desde el sanarnos entre nosotros, ¿sabes? O sea, porque siento que no solamente eran pláticas en donde conectabas, sino eran pláticas en donde sanabas. O Mm. sea, algo de ti te ayudaba a sanar con la historia del otro o contando tu historia. O sea, algo sanaba en ese momento. Oye, Miglete, y ya para ir cerrando y dejar a la gente picada, ¿cómo definirías tu estancia en 3 palabras? Uy, creo que Difícil. desafiante. Bueno, Desafiante 5. sería el primero. Si yo soy muy TDA, si no, si me das más opciones, aquí nos vamos a estar más tiempo. Desafiante definitivamente, muy reveladora, total. O sea, fue algo muy revelador. Creo que fue muy amoroso. O sea, una de mis psiquiatras siempre me decía como, haz los procesos con amor. Ve, o sea, vete a ti misma con amor, vete, o sea, ya deja de verte con culpa, deja de verte con resentimiento, deja de verte, o sea, empieza a verte con amor. Vive tus procesos con amor. O sea, y creo que eso también, o sea, me enseñó como a conectar con un lado de mí, a querer un lado de mí que no había querido en mucho tiempo. Entonces, creo que eso también es, pues, amoroso y, no sé, ¿qué más? Profundo, con mucha conexión. O sea, creo que conecté con médicos, conecté con compañeros, conecté con enfermeros, o sea, me hizo como yo tuve un momento en donde estaba muy aislada, muy, muy aislada, y me hizo volver como a conectar con las personas. Entonces, creo que eso también es algo de lo que podría definir mi experiencia. Pues muchas gracias por compartirla. O sea, al final digo, a mí me da mucho gusto escuchar que fue una experiencia al final positiva, o sea, que te ayudó a lo mejor a tomar vuelo para crear otras cosas después y tal, o sea, y que te abras con nosotras en este espacio, o sea, al final también es regresar a esa parte vulnerable que yo sigo pensando que no cualquiera lo haría, pero que la intención también es informar, ¿no? O sea, como que tal vez
justo pienso un poco en lo que decías antes y que si no hay información, pero alguien ya te lo platica, pues medio al menos ya tienes un contexto. Entonces, que sepas que de verdad estamos muy agradecidas por tenerte aquí y porque lo platiques de forma tan transparente. Y que sepan que no ha acabado, solo quisimos que no fuera un episodio muy largo porque antes sabíamos que hay mucha Enorme. información. Sí, no se acaba. Migleti nos ofreció mucho espacio. Entonces, más bien en el siguiente, Migleti nos hizo el gran favor de aterrizar su experiencia en cuáles fueron las cosas positivas de la experiencia y qué cosas tal vez no estuvieran tan chidas, pero ya muy concretas. Entonces, si este es un tema que te interesa, yo te recomendaría mucho que nos acompañes en la siguiente, que todavía tendremos la fortuna de estar con Migleti. Y pues bueno, no sé, Yané, Migleti, ¿comentarios finales? Pues yo agradecer igual también a ti, Migleti, por exponerte y por querer compartir el tema en esta plataforma, que al final ese es un poco el objetivo por el cual empezamos, tanto compartir nuestras experiencias como experiencias que alguien tenga, y vuelvo a hacer la invitación a cualquiera que se le ocurra algún tema a proponer. Y también pues al señor Axel, la comadre de toda la vida. Y pues no da gracias, o sea, creo que como les dije, lo que a mí más me interesa es que la gente no, o sea, quitar el tabú y que no lo vea como pues el castigo o la consecuencia, sino como algo que puedes tomar de prevención. Bastante bueno y bastante valioso. Pues bueno, muchas gracias otra vez. Nos vemos pronto para la segunda parte. Gracias.